Dice, a Moisés, dice, cuando él quiso liberarlos, dice, ahí, dice, no le creyeron. Tuvo que irse para que el Señor le invistiera con poder de lo alto y traer las señales para que entonces ustedes le creyeran, y entonces el pueblo fue liberado con poder y gloria de la tierra de Egipto. Vamos a seguir. Esto tiene un punto muy importante, hermanos, porque él les hablaba a estos hombres solamente con la palabra. A este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantaré el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon en sus corazones y se volvieron a Egipto. Fíjese nada más cómo iba hablando Esteban. Le dice, cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, el pueblo de Israel, ¿qué hizo? El pueblo de Israel dice, no, dice, nosotros no queremos subir al monte, dice, porque el mandato era que todo el pueblo subiera con Moisés a recibir los 10 mandamientos, las tablas de la ley de parte de Dios. Fíjese nada más, dice, y profetas levantaré, dice, y a él oirán. Pero ¿sabe quién era? Era la voz de Dios. A ese que ellos no querían oír era directamente Jesucristo, dice, y vuestros padres recibieron, dice, palabra de vida, dice, y ustedes no la quisieron oír. ¿Sabe por qué no la quisieron oír? Porque cuando Moisés se va, dice, 40 días al monte, dice que ellos ya no sabían qué hacer, dice, y que posiblemente Moisés estaría muerto. Entonces ellos le dicen a Aarón, haznos un becerro, dice, y lo adoraremos. Fíjese nada más qué cosa tan tremenda de este pueblo. ¿Y sabe por qué se refería Esteban a ellos? Porque decía, fíjese lo que los fariseos se referían a sus padres como los patriarcas. Oh, nuestros padres, los que atravesaron el desierto, los que vieron el maná, y los que andaban con el tabernáculo, con el arca del pacto en el tabernáculo. Fíjese nada más, dice, pues sus padres, los que ustedes tanto honran, dice, los que ustedes tanto recuerdan y de los que ustedes están orgullosos, hicieron todas estas cosas en el desierto. Dice, directamente Dios les habló y no le hicieron caso. Dice, ustedes prefirieron adorar al becerro antes que honrar a Dios. Dice, y su corazón está aparte de ellos. Fíjense nada, vamos a seguir. Dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, fíjense nada más, sino que le desecharon en sus corazones y se volvieron a Egipto. ¿Sabe por qué? Porque no ve que el pueblo se quejaba y decía, dice, ya estamos hartos del maná, ya no queremos comer comida angelical. Imagínense nada más, dice, quisiéramos, dice, regresarnos a Egipto, dice, allá teníamos cebollas, legumbres, y ellos eran esclavos. Fíjense nada más, qué pueblo tan ingrato era este pueblo. Y Esteban les estaba recordando todo esto a estos hombres que lo habían apresado. Dice, en cuanto dijeron a Aarón, dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto, dice, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio a ídolo, y a las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y les entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctima y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? Entonces bien me llevasteis el tabernáculo de Amoloc, en las estrellas de vuestros dioses Rafán, figuras que os hicisteis para adorarlas o transportarlas pues más allá de Babilonia. Fíjese nada más, aquí el Señor se enoja con ellos y les dice, los voy a llevar cautivos más allá de Babilonia. Les estaba anunciando la cautividad de Sion que había de venir sobre ese pueblo desobediente. Y fíjese, Amoloc y todos estos dioses son los dioses que ellos adoraron en el desierto. Quisiera que fuéramos a esta cita. Eso se encuentra en Amós capítulo 5, versículos del 25 al 26, y en Ezequiel 25, del 25 al 39. Eso está largo, hermanos, pero quisiera nomás que leyéramos Amós capítulo 5, del versículo 25 al 26, si le puede dar lectura. Me ofreciste sacrificio y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel.
Antes bien, lleváis el tabernáculo de vuestro Moloch y un ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis, os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Amén, hermano. Fíjese nada más cómo él les hablaba lo que habían escrito los profetas antes. Dice, miren, dice, sus padres que tanto ustedes honran y de los que están orgullosos, sus patriarcas desobedecieron a Dios. Pero él a lo que se estaba refiriendo es que ellos, en esa condición en la que estaban, había sido peor su condición de estos hombres que rechazaron, porque fíjese, los profetas y toda la ley apuntaban a Jesucristo. Entonces, él ya había venido y él lo habían crucificado y él había resucitado y aún así lo seguían rechazando. Entonces, Esteban solamente lo que estaba era diciendo, fíjense todo lo que Dios hizo para liberar al pueblo y ustedes siempre lo rechazaron. Y ahí también se cumple lo que dice la palabra del Señor, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice, mas a los que le recibieron les dio potestad ser llamados hijos de Dios, que entre esos se entra usted y yo. Los que recibieron en el corazón a Jesucristo, esos son los que son llamados hijos de Dios. ¿Por qué cree que ahora la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesucristo, la que fue comprada con la sangre del Cordero, cómo los llamamos entre nosotros? Hermanos, porque somos engendrados de un mismo Padre, de nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Denle un aplauso al Señor. Vamos a seguir. Dice, tuvieron nuestros padres tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando le dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que le había visto. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 25 del 9 al 40. No lo lea, eso es muy largo, pero eso es cuando le da todo lo que el tabernáculo debería de llevar. Ahí se encuentra en esa cita, dice, el cual recibió a su vez por nuestros padres y lo introdujeron con Josué a tomar la posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de vuestros padres hasta el día de David. O sea, lo que dice, vinieron con este tabernáculo por todo, dice, la tierra prometida, dice, y dice que el rey David fue el que terminó de acaparar toda la tierra de Israel, la que a Israel le tocaba. O sea que cuando ellos entraron a Jericó, ellos se fueron conquistando pueblos. Y después ve que vino los jueces y luego ya empezó los reyes, cuando el pueblo de Israel pide reyes. Pero entonces David fue el que terminó de acaparar toda la tierra que el Señor le había prometido a Israel. Por eso se refieren a eso. Dice, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Dura cerviz, incircuncisos de corazón y oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Estas son palabras muy duras, hermanos, porque dice, ustedes honran más al templo, porque a Esteban lo arrestaron porque dice que habló en contra del templo de Dios. Y si recuerdan que a Jesucristo, esa fue la acusación que le hicieron a Cristo para crucificarlo. Dice, él dice que destruye el templo y que en 3 días lo edifica. Pero porque para esa gente el templo era como su cosa más sagrada que tenían, que donde tenían que ir a adorar al Señor. Y fíjese nada más lo que dice aquí. Dice, pero no es más importante el templo, porque si el Señor dice que los cielos, dice, es el estrado, dice, es donde él se sienta, dice, y la tierra donde posa sus pies, dice, ¿qué templo puede resistir la presencia del Señor? Y quisiera que leyéramos esto se encuentra en Isaías, quisiera que primero que leyéramos Primera de Reyes, capítulo 8, versículos del 27 al 28, eso es cuando Salomón edifica el templo, y él dice, Señor, pues te hemos edificado un templo, pero esto solamente es algo que para que vengamos a adorarte, pero tu presencia nadie la puede detener, dice, porque tu presencia es inmensa. Quisiera que leyéramos eso, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos del 27 al 28.
Pero es verdad que Dios morará